Bueno, muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Aldo, ella es Marta, mi esposa. Acá estamos. Vamos a, Hoy vamos a tocar sobre el libro de Josué, que es un libro muy, muy revelador, sobre todo por el tema de la liberación, ¿no? Porque la tierra prometida significa nuestro pasar, ¿no? El Jordán, nuestro pasar a la nueva vida, nuestro pasar a la tierra prometida. Y para ello nosotros tenemos que tener en cuenta que hay obstáculos, que hay oposiciones, que hay cosas que no nos dejan ingresar a la plenitud, ¿no? De lo que Dios quiere para nosotros. Porque primeramente una de las cosas, los amorreos, los fereceos, los jerjeseos, un montón de pueblos que cada uno tiene una particularidad en nuestras vidas que nos detienen el avance. O sea, ellos quieren detener el avance, sobre todo en nuestras vidas y de la iglesia. Por eso es importante y ahora el enemigo se va a tener se va a tener que dar cuenta, ¿no? Que nosotros vamos a entender lo que es la liberación, lo que es la libertad, para poder entrar a la tierra prometida, para poder entrar a ese lugar que el Señor nos prometió, y yo lo tomo y lo recibo y Amén. creo que es así. Eh, Hubieron 5 preguntas. Hicimos 5 preguntas sobre el libro de Jueces, sobre el libro de Josué, perdón. Hay unas preguntas que están muy lindas y después, bueno, vamos a dar todo un detalle de lo que es cada una de las preguntas, ¿no? La primera pregunta nos decía, ¿qué edad tenía Josué cuando entraron a conquistar la tierra prometida? Ahí yo necesitaría que por ahí comiencen a abrir los micrófonos y si, bueno, si pueden conectar las cámaras, así nos conocemos y vamos viendo, ¿no? Así nos vamos conociendo. ¿Qué Ah, edad tenía? Esa es la primera pregunta. ¿Qué edad tenía Josué cuando entraron a conquistar la tierra prometida? Si alguno por ahí la pudo buscar, la encontró, eh, Rosita. 40 años. 40 años tenía en el Josué. momento que fue, que fue llamado. O sea, 40 años, Estaba, ahí faltó hubo un detalle. ¿Por qué? Porque él tenía 40 años cuando Moisés, desde Cades Barnea, lo envió a, a ver la tierra prometida con otros 10 espías, o sea, 11 espías, que en realidad eran 12. Entre ellos estaba Josué y Caleb. Unos trajeron unas malas noticias y Josué y Caleb trajeron buenas noticias. A partir de ese momento, ellos, por la desobediencia, por la desconfianza y por la duda, perdieron algunas cosas que Dios le había otorgado y a la vez tuvieron el Señor le dijo que iban de 20 años para abajo, iban a morir toda esa generación. Entonces, bueno, toda esa gente tuvieron que pasar 40 años en el desierto. O sea que fueron la edad justa de Josué, se calcula 80 años. O sea, nosotros lo vemos a Josué como alguien joven, que está bien, porque nos habla del liderazgo y demás. Entonces, la edad justa que tenía Josué eran 80 años. Eh, a veces, ¿no? cuando Hay, entró hay, en la tierra prometida, ¿no? claro, hay estudios, ¿no? Que nos hablan, o nos muestran en dibujitos a Josué jovencito, pero en realidad era un hombre ya grande, cargado en edad. Inclusive el Señor en un momento le dijo, ya eres viejo, ¿no? Y bueno, él falleció a los 110 años. A los 110 años falleció. Así que todavía estamos a tiempo. Yo tengo 60, así que todavía me quedan 20, 20 más y bueno, falleció a los 110, así que 30 años más todavía. Así que Bueno, bueno, estamos se le quería. todavía en tiempo. Bueno, Eh, ¿cree que la lea yo la mía? sí, Bueno, ahí puse que ¿qué edad tenía Josué al entrar a la tierra prometida? No era la pregunta, era
¿qué edad tenía Josué cuando entraron a conquistar la tierra prometida? Así es. Ah, ok. Pues yo puse, tenía 40 años cuando Moisés lo envió de Cades Bernea a reconocer la tierra Así es. y le informó como él lo sentía en su corazón. O sea Claro. que él tenía 80 años cuando... Cuando entraron a la cuando tierra. entraron. Ok. 40 años cuando Moisés lo llamó. Exacto. Ah, Bueno, bien. entonces ahí están bien las edades, ¿no? También. Esa es una de las preguntas. No sé si alguno quiere tener alguna otra, agregarle algo más a la pregunta esta. Si alguien buscó algo más, tiene algún detalle que por ahí nos pueda servir a todos, por ahí se nos haya escapado. Así ya vamos a la segunda. Pasamos a la segunda entonces. Bueno, eso es del tema de los 80 años. Después tenemos la número 2, dice, ¿cómo se llamaba antes que le cambie el nombre por el de Josué? O sea, ¿cuál era su nombre anterior? Si alguno por ahí también lo tiene. Eso está en Números 13, capítulo 13, versículo 16. Sí. Si alguno por ahí lo tiene, ¿cómo era su nombre anterior? Acá en el chat, Darío escribió. Ahí. Bueno, lo ves ahí Ah, porque tenés el celular. Bueno, Oseas, dice Darío. bien. A ver si tiene el significado del nombre de Oseas, por ahí lo buscó también. Si Darío tenés Bueno, a ver, Marta, si alguien puso más. Yo puse respuesta. ¿De quién era hijo Josué? Lugar de nacimiento Egipto. Josué fue hijo de Nun, de la tierra, no, de la tribu de Efraín. Su nombre era Oseas. Eso está en número 13:16, que significa salvado, un salvador o salvación. Pero Moisés le cambió el nombre a Josué, que significa él salva o salvación de Jehová. Amén. ¿Está bien? Claro, o sea, le agregó, ¿no? Dios es el que salva. O sea, Josué tenía el nombre de salvación, pero tenía que ser cambiado, ¿no? Porque Dios es el que salva. Entonces, cuando el Señor le cambia el nombre, ¿no? Ese nombre nosotros lo conocemos, el nombre Josué, nosotros lo conocemos en griego como Jesús. O sea, es todo una profecía, ¿no? Todo una parte de que Dios nos está mostrando. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que significa Josué para la vida nueva, lo que significa Jesús para la vida nueva. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo al aceptar a Jesús? ¿Qué es lo que hicieron los israelitas al aceptar y entrar a la tierra prometida? O sea que ahí hay algo muy interesante. Así es que, bueno, de Oseas lo llamaron Josué, que en griego quiere decir también Jesús. Después tenemos la número 3, la pregunta número 3. La pregunta número 3 que dice, ¿cuál fue la primera ciudad conquistada? O sea, cuando entró el pueblo, ya cruzaron el Jordán, todos vemos, ¿no? Jericó. Exactamente, es Jericó, perfecto. ¿Alguno buscó, profundizó un poquito más en ver qué quiere decir Jericó? No. Es ciudad de palmeras, quiere decir Jericó. Ciudad de palmeras. O sea, es un lugar que también se dice que habían muchas hierbas aromáticas dentro y en el lugar fuera de lo que es Jericó se sentía un olor digamos, atractivo, un olor que atraía. Pero en realidad se llamaba, ¿no? Lugar de palmeras. Esa es la primera ciudad que cuando cruzaron el río Jordán, el pueblo de Israel conquistó. No sé si alguien se acuerda cuántas vueltas tuvieron que dar alrededor de la ciudad. Sabemos también, ¿no? Que siete vueltas, dice Darío. A ver quién apuesta un poquito más. ¿Quién? 7 también, Barbie. 7 también.
Bueno, a ver si alguien tiene otra, porque eso también Pues es importante. puede ser que el 7 fue el último día y las Exactamente. anteriores ¿Y el veces era anterior? una vez al día. Exacto. ¿Cuántos días fueron? 6. 6, Bien. O sea que son 6 más 7. 6 más 7, 13 vueltas. Exactamente. O sea, porque un día daban una vuelta, al otro día durante 6 días. Y el séptimo día, quiere decir el número perfecto, ¿no? Dieron las 7 vueltas. O sea, tenemos 13 vueltas que dio para que el muro pudiera caer. O sea, la gente dice que, por ahí Marta buscó, ¿no? Sí, Que la gente dice que se reían los de Jericó sí. porque veían que daban vuelta un día y después se volvían al campamento de ellos, no pasaba nada. Y yo me imagino, ¿no? Primeramente el temor, como decíamos yo cuando concluimos el otro día, ¿no? La historia de la entrada en la tierra prometida, eran 3 millones más o menos de personas, se calcula, o sea, que no era algo poco, que harían, bueno, movimientos y el pueblo de Jericó estaría preocupado porque, como decíamos, Neuquén, que esté del otro lado del río Limay, un pueblo con 3 millones de personas esperando para invadir, no debe ser nada sencillo. Entonces, tengamos en cuenta que el enemigo tenía miedo. Después lo vamos a ver más adelante. El enemigo le tenía miedo al pueblo, por lo que había hecho el Señor y por la cantidad que eran, ¿no? Pero sobre todas las cosas, todo lo que había hecho Dios a favor de ese pueblo. Así que bueno, ahí tenemos Jericó. Ahora yo voy también a darle qué es lo que significa Jericó. Después, en la número 4 teníamos Acán. ¿Qué hizo Acán cuando conquistaron esa ciudad? Cuando conquistaron Jericó. Se quedó con parte del tesoro que era para el Señor, digamos. Porque cuando Amén. mandó a conquistar, quería que, digamos, destruyeran todo Sí, y que no se quedaran con nada. Y él se guardó parte del botín claro. Todo lo y, que eh, eran, claro. y a- Todo y lo que era, claro. atrajo Habían cosas que maldición eran sobre el pueblo. bien. Exacto. A ver, alguno por ahí tiene algo más para agregar. ¿Cuál es la pregunta? La número 5. La número 4, perdón. Ah, ¿Qué hizo ¿qué Acán? hizo Acán cuando conquistó esta ciudad? Guardó parte de sí, o sea, parte para él, ¿no? Parte del botín que Dios había destruido o que nos mandó a destruir, al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. O sea, exacto. Ahora ahí vemos, o sea, dice la palabra, ¿no? Que él se quedó con un anatema. Ahora vamos justamente a eso, ¿no? ¿Qué significa anatema? Aldo, Sí, sí, perdón, sí, quería sí, sí, sí. participar también. Está bien, ¿no? Por supuesto. Mira, Se te van eh, ¿Eh? Sí, Jo- sí. Josué, o sea, lo que estás contando, ¿no? Josué 7:21 me llama la Ajá, atención, eh, porque primero que este Acán no fue que confesó inmediatamente, no dijo, claro, No, soy yo, o sea, culpa mía es que fueron derrotados en Jai, sino que el sorteo lo llevó a que era él. Y entonces ahí ya no así tenía es. ninguna otra. Le dijo Josué, bueno, confesá. Bueno, y en el Así 21 es. por eso me gusta porque dice, porque relata una secuencia, y es llamativo porque también relata una secuencia que se cumple en otras partes de la Biblia. Pues di entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro mm, de 50 ciclos. O sea, primero lo vi, luego, lo cual codicié y luego mm, tomé. Y he aquí que está Así es. escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Eh, ese pecado es el que comete también David cuando en la historia esta que conocemos con Betsabé. Entonces, primero es el ver,
el codiciar y el tomarlo. Marca una Claro. secuencia. Por eso me gustó. Bueno, eso nomás Amén. era mi aporte. Está bien, buenísimo. Eso era parte de lo que iba a hablar más ratito. No, pero está bien, ¿En está buenísimo, serio? porque Era de la es nada. justamente eso, de eso se trata, el participar, ¿no? Porque hay cosas que Pablo dijo que yo no las iba a decir, entonces, cosas que se agregan, ¿no? Qué bueno. El tema de lo que hizo acá. Y después, en la última pregunta, que sería, ¿qué significa anatema? ¿No? ¿Qué significa anatema? ¿Qué significa hoy para nosotros y qué significó en ese momento? El anatema, ¿no? O sea, decíamos algo que él que hizo, pero en realidad, ¿qué es anatema? Si alguno puso por ahí, pudo buscar, pudo googlear, San Google, como dice. Si alguno pudo entrar a ese lugar. Bueno, anatema es, Pecado, como dice, ¿cómo? pecado. Exactamente, anatema es pecado. O sea, anatema es desobedecer. Cuando nosotros desobedecemos algo que Dios nos envió o nos mandó, es un anatema. No solamente tomar lo que Él, ¿no? Lo que es de Él, sino también el pecado, el de desobedecer. Cuando nos dice, no hagan esto y no hay que hacerlo, ¿por qué? Porque nos va a traer consecuencias. No porque Dios nos prohíba, Él nos advierte en realidad. Advierte que hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, eso es, ¿no? Cuando, como le dijo a Adán y a Eva, no comerás. Entonces, a Adán le pasó lo mismo, la vio, codició y la probó, ¿no? O sea, eso es pecado, ¿no? Por ahí, a veces la tentación no es pecado, es caer en la tentación. Eso es pecado. Todos tenemos tentaciones, o sea, acá no hay ningún ser humano que no tenga tentaciones. Si no la tiene, va a venir el diablo y las va a poner delante nuestro, o sea, es así. Las tentaciones están. El tema es que tentación no es pecado. Pecado es cuando aceptamos, ¿no? Lo que nos ofrecen, que sabemos que no es bueno. Eso sería anatema. Por ahí Y también alguno tiene para agregar. Sí. tentación, ¿cómo lo explicaría? Tentación, ¿qué? Más o menos. Tentación es algo que, o sea, el enemigo sabe lo que a nosotros nos gusta. O sea, él nos observa, todo el día nos está observando, así como observó a Eva. Yo creo que han sido muchos años que la observó, no fue de un momento para otro. El enemigo nos observa cuál es nuestra tendencia. Hay personas que le gusta la comida, a otras personas les gusta la parte sexual, a otras personas les gustan los autos, a otras personas, no sé, cosas así, le gusta, como acá, el enemigo sabía, ¿no? Que alguien podía caer en eso y que sobre todo acá. ¿Por qué acá no encontró las cosas? No es que las encontró, o sea, esa alguien seguramente, así es, alguien También seguramente se las ha la puesto para que plata, él las tome. ¿Entendés? O sea, también el enemigo lo que hace es ponernos cosas que a nosotros nos pueden llegar a gustar y nos prueba, ¿no? Nos va probando y hay veces que entre nuestra debilidad o a veces tenemos cosas que no podemos, ¿no? No podemos desviar la vista porque a veces vemos algo que nos gusta y bueno, nos quedamos y nos sigue gustando y nos quedamos. Entonces, como dice la pastora, ¿no? Las aves pueden rodear nuestra cabeza, pueden andar volando. No, eso no es problema. El tema es si anidan. Cuando anidan, ahí es el problema. Eso es tentación. Eso es la eh, tentación. tam- también la plata, ¿no? Que uno lo lleva al... Exacto, o sea, hay personas que se desviven por la plata, entonces el dinero va a ser su tentación y a veces capaz quizás roben, ¿no? O quizás roben algo como para conseguir dinero, o muchas cosas, hay tantas cosas, ¿no? Que podemos dar como ejemplo de tentaciones que el enemigo, lo que tenemos que tener en cuenta es que el enemigo nos observa, pero nosotros somos más grandes, gracias a Dios, que el enemigo. Así que nosotros somos lo que tenemos que decirle al Señor, no me dejes caer en tentación, ¿no? Eso es siempre vamos a tener tentación. Y también, bueno, ahí está en Hechos,
En Hechos hay un relato, no sé por ahí si alguno lo quiere buscar. En Hechos 5 está la historia que está la historia de Ananías y Zafira. Ya lo habíamos utilizado el otro día también. Pero en Hechos 5 está esa historia, ¿no? Que Se compara. también cayeron en la tentación. ¿Y cuál fue la tentación? Más o menos estamos en el mismo tema. Por ahí alguno la tiene por ahí, así la compartimos y la leemos. Como, Hechos Hechos 5. 5. ¿O 5? como cuando Claro, vendió y exactamente. no no dijo la verdad, dejó plata, como así, creo, lo entendí yo. Claro, exacto. Cuando vendió y Entonces, no entregó todo. La leo toda. ¿Hasta? empezamos a leer del 4. Dice, ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolviendo el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu Santo? Les recriminó Pedro. Mira los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar, ahora te llevarán a ti. Así es. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Bueno, eso es el anatema. Ese es el anatema. Querer engañar a Qué Dios. feo, Y Dios no puede ser engañado. Este hombre, amén. ¿qué es lo que hizo? Escondió lo que se había llevado. Y supuestamente nadie sabía. Pero Dios todo lo conoce. Entonces, eso es anatema. Por ahí nosotros caemos en tentaciones, pero lo primero que tenemos que hacer es ir a pedir perdón. O sea, esa es nuestra Ajá. salida. Y Esa sería nuestra salida. la verdad, ¿no? La verdad. Porque a Dios no le podemos mentir. ¿Quién puede engañar a Dios? ¿Quién podrá engañar a Dios? No, absolutamente nadie. Así es que bueno, ahora yo voy a dar un paso, ¿no? Voy a dar un paso por Josué, pero tengo dos personajes, justamente uno es Acán y otro es Rahab. O sea, dos personajes totalmente distintos, ¿no? Como uno consigue una cosa y el otro consigue otra cosa. Así es que la tierra que Dios prometió a Abraham. En Génesis 12, Dios llamó a Abraham en el año 2166 antes de Cristo. Ya le dijo que salga de su tierra, de su parentela, y que se vaya a un lugar que él le iba a mostrar. ¿Cuál era el lugar? Canaán. Bueno, ahí le dio la promesa al Señor, en el 2166. En Josué 3, ya está, Israel bajo el líder Josué ingresa a la promesa hecha a Abraham. La promesa, recordemos que inclusive nosotros somos la promesa, ¿no? Será padres de multitudes. Nosotros hoy estamos aquí, ¿no? La promesa hecha a Abraham en el año 1406 ya ingresaron a la tierra prometida. O sea que pasaron 760 años desde que el Señor le dio una palabra a Abraham. Había que tener fe. 760 años y ellos pudieron ingresar a la tierra prometida. Hay veces que Dios nos habla y bueno, pensamos que es para nosotros. Puede ser para nuestros hijos, nuestros nietos o bisnietos. Eso Dios siempre nos va a hablar, no solamente a nosotros, sino para nuestras generaciones. Así que la palabra que Dios nos da, nosotros tranquilos, porque la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se va a cumplir. Por ahí nosotros a veces nos impacientamos, pero la palabra de Dios, acá pasaron 760 años, no es poco, pero se cumplió. Ellos pudieron ingresar. En Éxodo 3:17 dice, Dios ya le dijo a Moisés,
es una tierra donde fluye la leche y la miel. Si por ahí alguno tiene, ¿qué quería decir Dios con esto? ¿Qué le quería decir Dios a Moisés con el tema de la leche y el tema de la miel? Si por ahí alguno, no vayamos a lo espiritual, sino a lo natural nomás, ¿no? Si alguno por ahí tiene algo que haya aprendido, algo que haya buscado, algo que le haya enseñado el Señor, ¿qué significa la leche y la miel? Puede ser que era una tierra muy eh, bendecida, digamos, que para el cultivo y esas cosas, la Ajá, prosperidad. Ahí como dice el hermano, la prosperidad. así es. Pero ¿a causa de qué? O sea, ¿qué habían, no? Como decís vos, San- una tierra muy buena. Santidad. Mm, ¿Saben lo que había? Mucho pasto, porque la vaca come pasto. O sea, había muchísimo pasto, el cultivo era Puede muchísimo. ser por los ríos que Es lo rodeaban. claro, es por la fertilidad de la tierra, como vos también dijiste, ¿no? Es por la fertilidad de la tierra donde había muchos pastos, el ganado era abundante. O sea, por eso, ¿no? La vaca es la que da la leche, la vaca y bueno, las ovejas y demás. Pero quiere decir que para que un rumiante, ¿no? Produzca la leche tiene que tener pasto. Digamos que era un lugar de muchísimo pasto, muy fértil. Y después la miel tiene que Muchas ver, flores. exactamente, tiene que ver con las flores. Muchas flores. O porque sea, para que haya fruto tiene que haber flor. O sea, era un lugar de muchísimo fruto. Entonces, eso es lo que Dios le decía a Moisés. Nosotros por ahí a veces nos vamos por las nubes, ¿no? Decimos, leche quiere decir, o miel, ¿no? O sea, está bien, no. Pero es tan sencillo Dios a veces Qué lindo que aprender. nos da esas cosas, ¿no? Es la abundancia. Entonces, donde hay flores, hay fruto. Y donde hay fruto, ¿no? Donde hay flores están Donde hay las flores, abejas, abejas. y donde están las abejas, hay mucha Hay miel. mucha miel. Eso es lo que le quiso decir Dios a. Así que bueno, vayan nomás porque la abundancia está a la mano. Eh, Después Josué envía dos espías nomás. Anteriormente habían enviado 12, esta vez enviaron dos y no se saben los nombres. Fueron dos. Los recibió Rahab, la ramera. ¿Por qué ellos fueron donde Rahab la ramera? Eh, Porque en ese lugar donde estaba Rahab normalmente era una posada y en las posadas pasaban los viajantes, entonces no se iba a sospechar de que ellos iban a estar ahí, ¿no? Por eso que eligieron ese lugar. Y ahí es donde más se hablaban de las cosas, que también ahora, cuando hable de Rahab, lo voy a ampliar un poquito más. Bueno, después viene el cruce de Jordán, eh, que el cauce se retuvo, ¿no? Y dice que formó un lago porque tenía que pasar todo el pueblo. Y bueno, cuando pisaron los sacerdotes el río se detuvo, se hizo una muralla. No saben cómo se detuvo, muchos dicen que aparentemente se hizo un dique. Bueno, la cosa es que es algo sobrenatural que solo Dios nomás lo puede hacer. Eh, de 12 escogidos eligen una piedra cada uno y la llevan donde van a acampar, donde está el arca de Dios con los sacerdotes. Cada uno elige 12 piedras, las lleva en el hombro y las coloca donde pasan la noche. eh, y eso sirve de señal, no solamente para eso, sino para los que vendrían. Una señal de que Dios había detenido el río. Eh, y bueno, José también coloca 12 piedras en el cauce, en el cauce del río. Los sacerdotes permanecieron hasta que todos cruzaron. Eso está en el capítulo 4. Después de eso viene la circuncisión, porque hasta ese momento de los 40 años nadie había sido circuncidado, porque todavía en ese momento traían el oprobio de Egipto. El oprobio de Egipto es ¿no? lo que los mantenía atados a la esclavitud. Entonces, cuando ellos cruzaron, lo primero que le ordenó el Señor es que hicieran cuchillos de pedernal, que es piedras, y le cortaron el prepucio a todos los varones. Bueno, así que estuvieron hasta que. Eso lo hicieron en el monte Aralot, que es en Gilgal.
que si Yigal saca, quiere decir quitar, ¿no? Ahí se quita lo prohibido del Egipto. Después empieza la celebración de las Pascuas, que después que salieron de Egipto ellos no habían celebrado Pascua, porque también anduvieron en el desierto y no habían, digamos, sembrado nada. Entonces las Pascuas también significa la abundancia de eso, ¿no? De las primicias, porque uno tiene que llevar el fruto de la tierra, del fruto de lo que Dios les da. Y también se le apareció el comandante del ejército del Señor. Eso también cuando ya cruzaron el río, se le apareció, que eso está muy lindo para estudiarlo, no lo vamos a estudiar porque también es amplio y bueno, es una cristofanía aparentemente, y bueno, hay que estar y leerlo y es muy, muy bueno. Ahí viene la conquista de Jericó. Marcharon 6 días, una vuelta, y el séptimo día dieron 7 vueltas, o sea, las 13 vueltas, ¿no? Jericó quiere decir la ciudad de las palmeras. Era un verde oasis en el valle del Jordán. Ese era el Jericó. Y ahí viene también una maldición de Josué que dice que el que levantare, ¿no?, esta ciudad deberá entregar su hijo mayor, y si los muros, y el que levante los muros deberá entregar su hijo mayor, y si levantare la ciudad debería entregar su hijo menor. Bueno, esto está en Josué 6:26, esta maldición que le echó a Jericó al territorio, y se cumple en Primera de Reyes 16:34. Si me podés, o alguien por ahí. Primera de Reyes 16:34. Ahí está, se va a cumplir la maldición que Josué Mira, Reyes. 16:34. 16:34. Ah, dice, en el tiempo de Acab, Giel de Betel reconstruyó Jericó, echó los cimientos al precio de la vida de Abirán, su hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segú, su hijo menor, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nun. Acuérdense que Josué era un profeta Sí, después que yo veo Dios unas características de Josué. Sí, Tengo acá. Josué, no sé si se acuerdan, si estuvieron leyendo en el capítulo 10, versículo 12, relata la historia cuando el sol y la luna se detuvieron, ¿no? En Ascalón y bueno, en Jalón, algo así, no me recuerdo bien, pero se detuvo hasta que ellos pudieron derrotar a los amorreos. Entonces, son cosas Gabaón, que marcan. ¿Cómo? Gabaón. Eso, bueno. Gabaón, Acabamos, ahí. Gabaón. Bien, exactamente. Entonces, esas cosas solamente las puede hacer Dios. Aparte de eso, ustedes fíjense, hay una persona que está decidida, un pueblo que está decidido, una iglesia que está decidida. Dios responde. Dios va a responder cuando uno, digamos, la gloria es de Dios, Dios nos va a responder. Así que ahora prepárense para la conquista, porque esto es conquista. Nosotros fuimos preparados para conquistar, como decía Nicolás el otro día, el Señor nos hizo para conquistar. Y bueno, de esto se trata. Cuando nosotros nos levantamos como iglesia, como personas, Dios nos da la capacidad y Dios está con nosotros. O sea, Amén. y todas las batallas que nosotros vayamos a tener, Dios nos va a ayudar y nos va a librar. Entonces el enemigo sabe, y eso es lo que no quiere, que nosotros sepamos que somos un pueblo libre, que somos un pueblo conquistador, que avanzamos, que no nos vamos a quedar acá, sino que vamos a ir mucho más allá. Así como ayer nos mostraban que se va a abrir una iglesia en Canadá, de Casa de la Nación, o sea, esas cosas están en General Villegas, hay otras, bueno, están mis hijos en Italia, o sea, hay cosas que se están haciendo. Entonces, no hay que detenerse, no nos detengamos. Esto se pone lindo, así que el enemigo lo sabe. Y el enemigo se quiere venir en contra, pero no va a poder porque tenemos a los ángeles a nuestro favor. Amén. Yo ahora voy a tocar 2 personajes. ¿Estamos bien? ¿Están cansados? ¿Están entretenidos? Primero está Rahab y después en la historia, ¿no?
y después viene Acán. Yo voy a dar primero al malo, al malo de la película. Pero en este caso, o sea, nosotros tengamos en cuenta cuántas veces nosotros pecamos. Es malo, sino que se Claro, cometió cuántas pecado. veces, claro, cuántas veces hemos cometido errores. Lo que él tuvo que quiso engañar a Dios. Nosotros con esa humildad tenemos, o sea, ¿cuántos teníamos que estar en esta situación, no? ¿Cuántas veces nos podrían haber pasado lo mismo? Ahora, hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia de lo que es la condenación y lo que es la gracia. La gracia que hoy tenemos. Ahí lo vamos a ver en Rajá. Dice Acán. Acán, el nombre Acán quiere decir problemas, o sea que no es ya el enemigo, con solo escuchar el nombre ya sabía para dónde iba la cosa. Dice turbado, perturbador del orden. Eso es lo que quiere decir Acán. O sea, fíjense el nombre que tenía este muchacho. Yo me lo hubiera cambiado si me hubieran puesto Acán. Gracias a Dios me pusieron Aldo, así que es otra cosa. ¿Qué significa Aldo? Aldo es alguien que tiene capacidad creativa. Bueno, Ah, bueno. ya lo Qué busqué, así que. modesto. No, pero eso es lo que. Así que bueno, eso, por eso es importante los nombres, son importantísimos, porque como pasó con Benoni, cuando ¿no? Raquel le puso Benoni a su hijo, y el hijo de la maldición, el hijo de la izquierda, o sea, lo estaba maldiciendo a Benoni. Pero vino Jacob y le dijo, no, no se llamará Benoni. Yo a mi hijo no le voy a poner Benoni, él se llamará Benjamín. Entonces, de cómo uno tiene, ¿no? A veces que tener cuidado con los nombres. Y si tiene un nombre complicado, es importante cambiarlo. Eh, bueno, el pecado fue, vio, como dijo Pablo, vio, codició, parece que nos hubiéramos hablado antes, pero no nos hablamos, el espíritu. Vio, ¿Yo? codició y tomó. O sea, ese fue el pecado de él. Ver, codiciar y tomar. ¿Cuántas veces nosotros podemos caer en eso, no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se llevó él? Él se llevó un buen manto de babilónico. Según dicen, eran muy lindos, o sea, algo hermoso. 200 monedas de plata y un lingote de oro de medio kilo. O sea, lo tenía ahí. Quizás, capaz que el que no le importe lo de Babilonia, no iba a tener problema. El que no le importe las monedas de plata, tampoco. El que no le importe el oro, tampoco iba a tener problema. Pero este hombre parece que sí. Y por ahí nosotros podemos caer también. O sea, era un hijo era un hijo de Dios también. Convengamos que él era hijo de Dios, era un israelita. Dice de la tribu de Judá, o sea, no era cualquier tribu. O sea, nosotros por eso, no es que estemos en cada momento mirando, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado, tenemos que tener eso, que el enemigo va a venir a tentarnos, nos va a poner cosas para tentarnos. Y bueno, esa es la capacidad que Dios nos va a dar, de no caer en esa tentación. Bueno, el anatema quiere decir pecado, traer desgracia. O sea, traer desgracia es fuera de la gracia. O sea, cuando viene la desgracia, quiere decir que ya quedamos fuera de la desgracia. Entonces, cuando uno también le dice desgraciado, yo no le diría a nadie porque todos tendremos que estar dentro de la gracia, ¿no? No usemos esa palabra desgraciado porque, pobre. Amén. A Ay, veces, ¿viste? Por ahí que le queremos explicado. retar a nuestros hijos antes, ¿no? Ahora yo no lo hago. Antes sí, ¿verdad? Desgraciado, ya te voy a dar. Vení para acá que te voy a. Y el otro salía corriendo, pero sí, claro. Vení para acá que te voy a pegar. Y sí, es más vale que Antes se gane capaz, ¿no? era común esa palabra. Claro, vení para acá que te voy a pegar. ¿Qué se va a querer quedar el otro? Salía disparado. Claro, Bueno, entonces, eso, si alguna vez le dijimos desgraciado, pidamos perdón porque le estamos diciendo fuera de la gracia. Creo que son las palabras, parecen culturalmente comunes, pero no son comunes. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias fueron que 36 soldados murieron, 36 inocentes. Ellos fueron, las familias fueron apedreados, sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Y fueron prendidos fuego. O sea, esa fue la consecuencia, ¿no?
Esto es el anatema, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Después vamos a leer a lo último, que es que una palabra que está en Romanos 5, 18 al 21, que ahí lo vamos a leer. Y ahora viene Rahab. Rahab es pura gracia. Rahab es algo que nosotros tenemos que también estudiarlo muy bien porque es la gracia del Señor. Si bien este hombre se equivocó, pero en el mismo, casi pegado, ¿no? Dios nos muestra las dos. ¿Cuál es la diferencia de una y cuál es la diferencia de dos determinaciones totalmente distintas? Rahab, si queremos, una gentil. Ella no era, o sea, no tenía posibilidad de acercarse al pueblo de Dios porque los gentiles eran desechados, pero esa tuvo algo que hoy nosotros tenemos y tuvimos en algún momento. Rahab dice que Josué envió 2 espías a Jericó, se hospedaron en la casa de Rahab. Era una casa donde un extraño podía estar sin despertar sospechas y escuchar chismes de la gente, o sea, ahí se hablaba todo. Entonces, los espías tampoco eran que no sabían, ellos fueron justamente a eso para escuchar lo que se hablaba, qué es lo que estaban hablando en ese momento. Y recordemos que ya el pueblo de Israel estaba del otro lado del Jordán, pero ya estaba haciendo ruido. Entonces, también hoy puede ser, ¿no? Nosotros tenemos la cooperativa enfrente, así que bueno, para que sepan, si alguno quiere venir a tomar mate, ahí se hablan cosas. Uno está en la fila, ¿no? Y cosas se hablan. Cuando uno va a un almacén o al peluquero, ¿no? Cosas se hablan. Entonces, ¿no? Cosas se hablan. Eh, estaba en la casa, o sea, el lugar el mesón, estaba adosado al muro, o sea, que era fácil para poder escapar. O sea, buscaron los espías todas esas cosas, ¿no? Después, bueno, está la historia que también está muy linda para leerla. Acá yo puse, ¿no? Lo que Dios me estaba diciendo. Dios no aprueba la mentira de Rahab. O sea, Dios no la aprueba. O sea, Rahab mintió porque los escondió y le dijo al rey que no estaban. O sea, que habían estado, pero ya se habían ido. O sea, Dios no es que va a aprobar nuestras mentiras, ¿no? ¿Qué es lo que aprobó en Rahab? Lo que aprueba es su fe. O sea, vale mucho más la fe de Rahab que la mentira que pudo haber dicho sobre los espías. Entonces, Dios lo que no va a aprobar en nosotros no quiere decir que vayamos a mentir, pero sí quiere decir que pesa mucho más la fe que la mentira. Nosotros con fe podemos conseguir muchas cosas. Por eso tenemos que ser gente de fe y juntarnos con gente de fe. Y leamos la Biblia juntos. Todos los que estamos acá somos gente de fe, porque sabemos que hay algún mensaje, algo el Señor nos está diciendo. Comprendía que Jehová Dios era el verdadero, en medio de la idolatría del pueblo. También ahí en esa zona se adoraba a él como suena, él, ¿no? Que ese era, para ellos era el dios máximo. Después venía Astartet, ¿no? Que ya sabemos quién es, la reina del cielo. Y después venía el hijo de ellos dos, que yo lo tenía anotado para acá, pero bueno, ahora se me fue. Que ellos estaban adorando eso y daban sus hijos en sacrificio, eran adivinos, eran agoreros, eran todo ese tipo de cosas, consultaban a los muertos, y estaban totalmente perdidos todos esos lugares. Dios de dioses, tanto en el cielo, le dijo Rahab entendió que era Dios de dioses tanto en el cielo como en la tierra, ¿no? Y eso dice que Rahab lo escuchó. Este otro muchacho vio, ¿no? Como decía, vio, codició y tomó. Rahab solamente había escuchado. O sea, la fe, ¿por dónde viene? Por el oír. O sea, por eso estamos reunidos acá. La fe viene por el oír. Dice que Rahab escuchó. Además le dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra, por eso estamos aterrorizados. Ahí ya el pueblo ya estaba aterrorizado, ya tenían un dato muy, muy bueno para pasar.
Dice, pero ella confió en Dios a costa de su vida. Pidió misericordia y mostró fe. Y esto la llevó a salvar a ella y su familia. En este caso, ¿no? El pecado que llevó a la muerte, como dice en Romanos, el pecado llevó a la muerte, pero en este caso la fe de Rahab llevó a la salvación a su familia. Esto también lo podemos ver en Hebreos 11:31, cuando el carcelero, Pablo le dice, solo cree, tú y tu casa serán salvos. O sea, esa fe, ¿no? Pidió misericordia y mostró fe. Para esto se casó con Salomón y se convirtió en el antepasado de David y del Mesías mismo. O sea, esa fe la llevó a ello, ¿no? A poder ser la tatarabuela de David. Bueno, y su fe figura en el Nuevo Testamento, está en Hebreos 11:31, si alguno por ahí lo quiere anotar. Y también Santiago dio 2:25, ahí 2 veces se la nombra Rahab. Digamos que esto es la gracia, esto es la gracia del Señor para nosotros. También se compara lo del carcelero de Filipo en Hechos 16:31. La consecuencia, ahí tenemos la consecuencia de lo que es el pecado. La consecuencia del pecado, 36 soldados murieron, fueron apedreados y bueno, todo lo demás. La consecuencia de la fe de Rahab, que la fe que nos hemos podido tener nosotros, dice que se salvó ella, su familia, y fue parte de la ascendencia de Jesús. O sea, esto es lo que Dios a mí me habló, ¿no? Hay dos cosas totalmente distintas. Como una cosa nos puede llevar a la muerte y otra nos puede llevar a la vida eterna. Así que para cuando alguien nos pregunte cuál es la consecuencia del pecado, y bueno, que lean acá. ¿Y cuál es la consecuencia de creer? Que lean a Rahab. O sea, ahí está, ¿no? Y como decíamos, por el oír. Yo voy a cerrar con Romanos, que eso tiene que ver con esto que estamos hablando, que no estaba dentro de estos planes tampoco, pero bueno. Romanos 5, si me podés buscarlo, Marta. Sí, ya está. Del versículo 18 al 21, para cerrar todo lo que Dios me habló sobre. Después lo leo la descripción. Bueno, la descripción de... Dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la desobediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Amén. En lo que atañe a la ley. No, eso ya... ¿Hasta bueno, ahí? claro, muchos serán constituidos justos. O sea, entendamos que esto está hablando de Adán, ¿no? Adán y Jesucristo. ¿Cómo no? A causa de Adán, a causa de uno, ¿cuántos sufrieron, ¿no? ¿Cuántos pudieron? Pero a causa de uno también, como en el caso de Rahab, en este caso también nos habla el Señor Jesucristo, muchos recibieron la salvación. Así que bueno, Marta acaba de dar más o menos que nos quedan ¿Qué nos queda? un par de minutitos. Sí, minutos. yo voy a hablar un poquito de Josué, lo que fue Josué y lo que hizo. Josué fue un profeta y líder del pueblo hebreo. Fue astuto y valiente, militar durante el Éxodo, heredero de la misión de Moisés. Fue su mano derecha y discípulo de Moisés. Las cualidades de Josué fueron un siervo a líder. Josué es considerado como uno de los más grandes líderes militantes de la Biblia. Fue un hombre de fe y visión, firme en su fe en Dios y en sus planes. Poseía convicción, ejemplo, poseía determinación, ejemplo, bueno, no los di, pero si no lo iba a hacer muy largo. Hombre de buen carácter, lleno del Espíritu Santo. Josué fue hallado perfecto ante los ojos de Dios, eso está en Números 32:12. Nos declara que era el hombre lleno del Espíritu Santo, ya lo había dicho, y obediente a la voz de Dios, sujeto a su voluntad. Esto está en Josué 1, 2 al 6.
10 al 17. Josué 3 al 9 al 10 también. Adquirió madurez espiritual por su fe y siempre le creyó a Dios. Demostró ser esforzado y valiente y poseía constancia e integridad. Aspecto físico, era robusto, alto, morocho de buen parecer. Era como yo, más o menos. ¿no? Fuerte. Bueno, así que esto es lo que teníamos preparado para poder compartir en este día. Así que gracias por la paciencia. Muy Gracias. bueno, muy bien. Buenísimo. Bueno. Bueno, dudas, preguntas que le quieran hacer Marta, a Aldo. Por mi parte, no. ¿No? Bien, gracias. Como- Gracias, Darío. Muy bien.